Bueno, hoy vamos a trabajar ¿sí? con derivadas parciales, que sería como el tema del día, que ya lo estuvieron viendo ayer y hoy en la teoría. No sé si voy a avanzar un poco más que con derivadas, pero bueno, ayer seguramente sí sé que lo vieron. Y les había dejado como una pequeña tareita, no sé si la vieron, las diapositivas de la semana pasada, para que completen algunas cositas del problema de gases. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Se No lo enteraron? vi, profe. Estuve estudiando para biología. Bien, está bien, no hay problema. O sea, originalmente se los había dejado también como para después continuar con eso. Al final no decidí que no vamos a continuar con ese problema tal cual. Entonces, bueno, háganlo cuando quieran y puedan. Y si tienen dudas igual de eso, si lo hicieron y tienen alguna duda sobre el final de la clase también lo vemos. Pero bueno, también sé que tenemos un montón de clases con curvas de nivel y dominio y etcétera. Así que hoy prefiero arrancar con derivadas y darle el foco a eso. Y si después nos queda un ratito, vemos algo de eso que les dejé. Bueno, primero les hice una breve introducción, pero no para volver a repetir la introducción teórica, porque sé que lo vieron eso ayer y hoy en los videos y va a ser más de lo mismo, pero es simplemente para eh, orientarles en qué vamos a focalizar en la tarea de aula, únicamente para eso. Como todos los temas que vean en campos, o como la mayoría los van a poder analogar de alguna manera a las funciones escalares. Y eso está bastante bueno porque les va a servir para ver similitudes y ver diferencias y no verlos como temas nuevos, aislados, ¿no? Entonces todo lo que sepan de funciones escalares en general les va a servir, ya sea porque se aplica también a campos o ya sea para ver las diferencias eh, en contraste con algo que ya saben. Bien, de derivadas de funciones escalares habíamos visto que teníamos una función, la derivada en un punto, la podíamos hallar como un límite, ¿sí? De un cociente incremental, haciendo tender el delta x de la variable independiente a cero, y esta derivada en un punto nos daba si existía un número real. Mientras que en campos, el problema que habrán visto que aparecía es que lo que tendía a cero ya teníamos dos variables, era un delta xy, y teníamos muchas maneras distintas de acercarnos al punto en cuestión. Así como que nuestro delta xy podía ser solo un delta x, solo un delta y, podría ser un poco y un poco. Y entonces, la primera conclusión importante, digamos, o comparación entre derivadas de funciones escalares y campos, es que en campos van a existir infinitas derivadas, según la dirección y sentido que tome este delta xy. Y a cada una de esas derivadas se le llama derivadas direccionales. ¿Sí? Pasamos de una derivada en funciones escalares a infinitas derivadas que se llaman derivadas direccionales en los campos. Y eso, que es lo que ven primero en la teoría, digamos, como que es la idea que aparece como intuitivamente, les diría, de las infinitas derivadas, después se avanza un poco más, porque se llega a las derivadas parciales, que son como derivadas en particular, ¿sí? Que son las derivadas con respecto a x y con respecto a y. Derivadas parciales con respecto a x y derivada parcial con respecto a y, que son derivadas que ocurren cuando tomo como dirección y sentido, ya sea el semieje positivo de las x, en el primer caso, y el semieje positivo de las y. Son dos derivadas específicas dentro de las infinitas que nombramos antes, y si bien en la teoría aparecen después de las direccionales, ahora en la práctica nos vamos a concentrar en estas y vamos a trabajar con las derivadas parciales. Un poquito más adelante trabajaremos con las direccionales en general. Bien, y estas derivadas parciales se pueden notar de muchas maneras, escribir. Estas por ahí son las notaciones que más vamos a usar.
¿sí? En una, si yo tengo un campo f y pongo una x, un subíndice x, quiere decir que esta es la derivada parcial con respecto a x en el punto de coordenadas x0 y 0. Y esta es la otra manera, como la notación de Leibniz, solamente que lo que se usa acá es una d media rarita y podemos derivar tanto respecto a x como respecto a y. Con eso la diferenciamos del diferencial de la derivada común, que es una d común y ordinaria. Y por último, las interpretaciones, y acá ya les dije que vamos a trabajar particularmente con las derivadas parciales, y particularmente vamos a hacer hincapié, ahora en la tarea de aula, en las interpretaciones. Entonces, ¿qué interpretaciones tienen para la derivada de funciones escalares? La razón de cambio o la velocidad. Perfecto, la razón de cambio, que sería de la... Yo tengo una función acá, f de x, que sería el cambio de qué con respecto a qué. De f con respecto a x. En este caso es campo de función escalar. Perfecto, la razón de cambio del incremento de la función con respecto a la variable independiente, a la única variable independiente, perfecto. Y eso lo podemos aplicar en problemas, ¿sí? Por esa razón de cambio, si la función significaba algo en el contexto del problema, podría ser cambio de temperatura con respecto al tiempo, cambio de elevación con respecto a la longitud, etc. ¿Y cuál otra? ¿Qué otra interpretación importante tenemos, además de esa que sería como la física, Geométrica. se le llama? El Bien, límite, bien, la geométrica. El límite es la definición. claro. Entonces tenemos la interpretación física, que sería esa que dijeron recién, de la razón de cambio, y la geométrica como la pendiente de la recta tangente, ¿sí? En la gráfica de la función. Bueno, y esas dos interpretaciones se trasladan también a las derivadas parciales, ¿sí? Y eso es lo que más vamos a ver hoy. La interpretación de la derivada parcial como pendiente de una recta tangente. Lo que habrá que ver ahora es, bueno, de cuál recta tangente, ¿no? Porque de repente antes era en un punto de la gráfica y ahora tenemos que esta gráfica es una superficie y todo se complejiza. Y por otro lado, la razón de cambio, que también va a ser la razón de cambio del campo escalar, solamente que ahora, ¿respecto a qué? Porque ya no tenemos una sola variable en cuestión. Puede variar una, puede variar la otra, puede variar las dos. Entonces, con esto es con lo que vamos a trabajar y obviamente como son interpretaciones, va a ser todo bastante contextualizado en un problema. Ahora bien, antes de trabajar con las interpretaciones y los problemas, nos vamos a tomar un ratito de algo que no solemos hacer mucho en las tareas de aula, que es resolver un par de actividades bastante mecánicas. O sea, practicar un poco con esto, con hallar derivadas parciales de estos campos dados a continuación y en un punto menos 2,1 porque se me ocurrió ese punto. La idea de acá es que se pongan, o sea, que veamos un caso y que practiquen un ratito ahora, o sea, que se pongan ustedes con sus hojas y papeles, no, con sus hojas y lapiceras o lápices o lo que tengan, y practiquen ahora algunas derivadas y usar un ratito para que vayan haciendo eso y me vayan consultando si aparece alguna duda, ¿sí? Estas cosas que si bien son mecánicas y se las suelo dejar para que la vean por su cuenta, pero derivadas parciales siempre al principio lleva un poquito ahí hasta que uno la cacha de necesitar ahí ir preguntando por ahí hasta que se dan cuenta. Es como, desde mi experiencia suele ser como mucho desconcierto al principio y después de repente se entiende y
se hace y todo es fácil. Entonces vamos primero a hacer esto. Bueno, vamos con el primero. Hacemos unos juntes y después hacen los otros ustedes. Bueno, primero, empecemos con el campo este. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? En primer lugar, ¿cómo lo escribimos matemáticamente a lo que nos está pidiendo acá? Derivada de f con respecto a una de las variables. Bien, la derivada parcial con respecto a x y la otra va a ser con respecto a la otra variable y. ¿A dónde? ¿Qué pongo acá? Este paréntesis. XI. X. Bien, a ver, ¿qué es lo que se me está pidiendo? Tengo que hacer con respecto de X, entonces no sería X y sub 0, o como poniéndolo fijo en constante. Bien, a ver, lo que. Sí, o sea, eso sería como lo que vamos a usar para derivar. Pero primero, Pero para hacer como bien la analogía con funciones escalares. Lo que que es un campo. Claro, fíjense lo que se me está pidiendo acá es las derivadas parciales en un punto. O sea, la analogía con funciones escalares sería la derivada en un punto, que nos da un número real. Y fíjense que acá, si yo ya sea que ponga xy o que ponga x y fije la y, en ambos casos de tener una variable. Claro, habría que poner menos 2, un medio. Exacto. Lo que se nos está pidiendo, ahora vemos cómo llegamos a eso, pero es hallar estas dos cosas, estas dos derivadas, que si existen y son finitas, darán como resultado un número real. Bien. Ahora, similarmente, suena rara esa palabra, pero creo que existe, similarmente a lo que pasaba en funciones escalares, la manera de hallar la derivada en un punto era primero hallar la ley de la derivada, como para esquivar la definición, ¿no? Hacer la ley de la derivada y después simplemente valorizar en el punto. Y entonces acá vamos a hacer exactamente eso. ¿Sí? Para hallar la derivada parcial de x con respecto a x en este punto, primero hallaremos la ley de esa derivada parcial y después valorizaremos esa ley a continuación. ¿Y es eso? Pero en el punto en cuestión. Entonces, igual los pasos, digamos, a derivadas de funciones escalares. Bueno, entonces, fíjense que esta derivada parcial, la ley va a ser la de, o sea, también va a ser un campo escalar. Así como en derivadas, la función derivada era una función, acá las derivadas parciales también son campos escalares. Y cuando hallamos la derivada parcial con respecto a x, o a una de las variables, lo que vamos a hacer es derivar suponiendo que la otra variable es constante. En este caso, va a ser la y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo nos va a quedar la derivada? Fíjense, si derivamos esto con respecto a x, sería derivar 2x más 3x por una constante al cuadrado. O sea, a la hora de aplicar las reglas de derivación, esto sería como si fuese un número, una k.
Entonces nos queda, primero aplicamos la regla de, tenemos una suma, entonces nos va a quedar la derivada de 2x con respecto a x, que eso da 2. ¿Y qué nos queda acá? ¿Cuál es la derivada de 3 por x por y cuadrado con respecto a x? Puede ser 3y cuadrado. Bien, a ver, acá en este tema en particular voy a emitir comentario hasta no tener un par de opciones, o acuerdos o no acuerdos, para ver eso, qué piensan. Si ustedes piensan lo mismo, si piensan cosas distintas. Yo pienso lo mismo, porque 3 por y al cuadrado sería un número, y un número, la derivada de un número por x es el número, digamos. Bien, perfecto. ¿Y el resto? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces nos queda este cuadrado. Claro, eso Alcho había puesto como ejemplo también en la teoría y a mí no me cerraba porque el 3 se iba con la i. Era como que no lo entendía, pero bueno, era porque una constante más otra constante, digamos. Entonces se pueden juntar Una constante por otra constante. por otra constante, sí. Claro, o sea, 3y cuadrado es una constante. De hecho, imagínate, hagamos una suposición. Supongamos que y vale 2. Supongamos que este campo escalar no es un campo escalar, es una función, y que la i toma un cierto valor constante. 2, por ejemplo. Entonces, esta expresión sería 3 por 4, 12, sería 12x. Cuando derivo me queda el 12, que sería 3 por y cuadrado cuando y vale 2. Si y valiese 3, me queda 3 por 9, 27, 27x. Claro. Y cuando derivo 27x me da 27, que sería 3 por y cuadrado cuando y vale 3, etc. Entonces, lo que cuesta un poco al principio quizás es hacer ese ejercicio de ver con un ojo que ve a la x como una variable y a la y como una constante, y tener eso en cuenta eso a la hora de derivar. Pero pueden hacer ese ejercicio de imaginarse que es un número. Imaginarse si esto, qué pasaría si este y fuera, no sé, 5. Y tengo 3 por 5 al cuadrado por x. Y bueno, 3 por 5 al cuadrado es la derivada, porque es un número que multiplica la x. Bien. ¿Y cómo queda esta derivada? Para después valorizamos en el punto. ¿Cuál es la derivada de? Tenemos de vuelta, tenemos una suma. La derivada de 12x 2x. con respecto a y. ¿Resto? Para mí la derivada quedaría 6xy. En total, ok, bien. Pero vamos con esta parte primero. ¿Cuál sería la derivada de 2x? 2x. 2x. Bien, le hago otra pregunta. Cero. Supongamos que le damos un valor Cero, a porque x. sería una constante. Claro, Sí, cero, claro, porque sería una constante. bien, imagínense que es una constante y hagan ese ejercicio al principio. Cuando piensan que es una constante, piensen que tiene un valor. Denle un valor. Digan, bueno, si x vale 5, por ejemplo, esto me queda 10. ¿Cuál es la derivada de 10 con respecto a y? Es una constante, es la derivada de una constante. Entonces eso da 0. ¿Qué tendría que pasar? Les pregunto, ya así de molesto. ¿Cómo tendría que ser esta expresión para que la derivada fuera 2x con respecto a y? Dos x, sí. Pregunta para molestar nada más. Pero sí, sería 2xy, porque ahí el 2x sería la constante que multiplica la y. Perfecto. ¿Y qué queda acá? ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y? 3x. 6xy. Claro.
Bajaría al 2 y te quedaría 3x igual, pero multiplicado también por el 2 de la y. Perfecto, o sea, el 3x, voy a hacer lo siguiente. Claro, es por el producto, en realidad el 3x es una constante, pero también está con la variable. Claro, exacto, es como si yo tuviera, o sea, si tengo que derivar esto es 3x es una constante, entonces como que queda afuera de la integral, de la derivada. Y después derivo y cuadrado respecto a y, que es 2y. Perfecto. Que, en resumen, esta derivada, si la como un poquito, me queda 6x. Bueno, estarán notando, o no, pero creo que sí, que el concepto, digamos, atrás de cómo derivar, de cómo hacer una derivada parcial, esto de que derivo respecto a una y la otra queda constante, es un concepto bastante sencillo de entender. Como que por ahí las confusiones tienen que ver más con una cuestión de que hay que practicarlo un poco y no con una cuestión de que hay que entender algo muy complejo. No sé si se acuerdan conmigo en eso. Como que las confusiones aparecen por la cuestión de practicar, pero el concepto es simplemente lo que vemos recién y por más complejo que sea el campo escalar que tengan que derivar, es siempre esta lógica. Bueno, ¿y cuánto nos dan estas derivadas? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos queda hacer? Reemplazar en punto en las derivadas. Bien, únicamente reemplazar, ¿sí? O sea, esto ya es mi campo escalar derivada parcial de este con respecto a x, y si quiero evaluar ese campo en un punto, reemplazo. Y no hay más que hacer. Entonces nos queda 2 más 3 por medio al cuadrado. Bien. 3 cuartos, 4, 7 cuartos. En este caso, lo mismo. 6 por x, que es menos 2, por y, que es un medio, menos 6. Bueno, ahí. Hagan un par más mientras, o sea, ahora sí pónganse un ratito ustedes, 10, 15 minutitos. Eh, Hagan los tres o hasta donde lleguen y me van preguntando si tienen alguna duda. Eh, y eso, mientras tomo mates y los escucho. Y mientras, ahí vengo porque se me enfrió el agua del mate. Pero bueno, vayan arrancando con eso y cualquier cosita me van preguntando. Ahí vengo.
Bueno, ahora sí, volví reencarnado en mí mismo, en mi propio nombre. Les había dejado un ratito sin la presentación. Sí, no había llegado a copiarlo, dije, bueno, ¿y ahora? Y ahora no puedo hacer nada por un par de minutos. Tremendo. Eh, bueno, ahí está. ¿Ya hicieron alguno? ¿Pudieron? ¿Tienen alguna duda, cuestión? También puede ser que los hayan hecho y simplemente quieran verificarlo. Yo hice el G nomás. Bueno, sigan 5 minutitos más. Hagamos esto, si tienen alguna tipo duda de tipo, me trabé en algo, me preguntan. Y si no, vayan haciéndolos y después simplemente los verificamos. Cuando yo no sé si está bien lo que estoy haciendo, pero voy a seguir haciendo y después veré si está bien o no. Perfecto, sí, sí, sí. Pero una cosa es que lo hagan y no sepan si está bien y ya, y otra cosa es que lo estén haciendo como ya sospechando que están haciendo medio cualquier cosa. Si ese es el caso, vayan preguntándome antes. De hecho, silenciosamente voy a ir resolviéndolos para que lo vayan viendo si ya lo hicieron y me van preguntando si les quedó algo distinto. Esto, a ver. Un po' complicato. Esa ya está. Ya, claro, ya está, pues la voy haciendo cambio a medida que escribo. Y acá. Profe, una consulta, ¿es necesario agregar ese símbolo de la letra esa? ¿O no? No, no, no. Yo acá lo estoy haciendo simplemente para hacer la derivada más paso por paso y que quede como con colorcitos. Pero no. Simplemente vean si están llegando a lo mismo. Sí, o sea, por ejemplo, en la primera, la derivada de g con respecto a r,
Igual está bueno que vean que así como en las derivadas de de funciones escalares podían expresarlo con esta notación, acá también pueden. Y pueden ir haciendo como la derivada paso por paso si lo necesitan, pero si no, no. Entonces acá los colores los usé más que nada para indicar que esto creo que dependía de R en el mismo color que diferencial R, y en rojo lo que es constante. Entonces, esto que acá en rojo está constante, me queda multiplicando, y lo que tengo que derivar con respecto a R es únicamente E a la 2R, que me queda E a la 2R por 2. Ese lo pudieron hacer, les quedó igual, distinto. Sí, me quedo Sí. así. Onda, tenía una Sí, duda, me quedo pero así. ya vi que sí, estaba bien mi razonamiento. Genial. Y en el otro caso, al revés, digámoslo ahora, diríamos con respecto a S, entonces la constante sería L a la 2R, y entonces me queda la derivada de esto, sería constante, que es E a la 2R, por la derivada del coseno, que queda menos seno. Bueno, y vamos con el H, que no sé si ya lo hicieron, si están en eso. Yo estoy en eso. En eso. Bueno, entonces sigan tranquis un ratito más. Yo mientras tenga agua en el termo puedo esperar. Bueno, veamos el primero. No sé si ustedes lo escriben en ese orden, yo primero escribí con respecto a T. De vuelta no tienen por qué usar esta notación ni nada, simplemente a fines didácticos, para poder hacerlo paso por paso y poniendo colores y demás. Bien, ¿qué tipo de expresión tienen que derivar acá? O sea, ¿qué regla Una de derivación? división, ¿Cómo? Pero no entendí. una división. Ujú. ¿Tienen una división? Sí. Ahora se los voy a escribir distinto. No sé si les representa algo distinto, es igual. Pero
O sea, tienen una división, pero ¿qué es lo que están dividiendo ahí? Una Dos constante y números. una Dos números. constante. Bien, 8,31 sobre otra cosa que también es constante. ¿Sí? Entonces acá, este tipo de derivadas parciales les suele como un poco romper la cabeza, sobre todo cuando tienen cocientes, porque esta cuestión de que hay un cociente, pero de que uno de los elementos del cociente es una constante, y pueden pensarlo todo como una constante. A eso me refiero. Entonces acá es como que, si marco en rojo lo que es, ahí, no quiero hacer eso, lo que es la función, este 8,31 debe ser acá directamente. Como tengo la derivada con respecto a t, y entonces todo lo que está multiplicando ahí, 8,31 sobre b, es un número. Entonces la derivada de un número por la variable, ¿qué nos queda? El número, 8,31 sobre b. Perfecto. 8,31 sobre b. ¿Sí? Sería como la derivada de k por t, me queda k. Fíjense, o sea, pensarlo como un cociente es simplemente más trabajo, ¿sí? No es que lo pueden hacer igual. Hay otra manera también de escribir esto, un poco más sencilla, que es simplemente usar subíndices para derivar. Fíjense, si alguno fue por el lado de pensarlo como un cociente, les repito, no es que esté mal, pueden aplicarlo, solamente nada, es un poco más de trabajo. Pero veámoslo y veamos que llegan a lo mismo, sobre todo porque hay veces que lo hacen así y eso, está bien. Fíjense, si yo quiero derivar esto como un cociente, lo pienso desde acá, tendría que pensar derivada del numerador, y acá es donde le digo que pueden usar esta notación, se me había olvidado de mi mente, es más linda que la anterior. ¿Sí? La misma, poner como un subíndice, la letra, como usamos acá en la derivada parcial. Bueno, si yo escribo esto, quiere decir que estoy derivando esta expresión con respecto a t. Entonces, esto le sirve sobre todo al principio para hacerlo paso por paso. Entonces, en este paso lo único que hago es aplicar esa regla, la regla del cociente. Después veo cómo me quedan las derivadas. Entonces, derivada del numerador por denominador sin derivar, que es b. Menos numerador sin derivar, 8,31t, por derivada del denominador, que lo voy a escribir así, no lo hago todavía. Es la derivada del denominador con respecto a t. Y todo eso lo divido por el denominador al cuadrado. Y ahora resolvamos. ¿Cómo queda el numerador? ¿Cuál es la derivada de 8,31t con respecto a t? 8,31. Eso iba a decir. Bien, el número que multiplica. Vieron que esa es como que en funciones escalares derivar constante por variable es como la constante, y en derivadas parciales como que se recomplica eso, como las derivadas más sencillas como que se vuelven confusas. Pero sí, la derivada de 8,31t respecto a t, eso es la constante. Entonces me queda eso por b, y acá me queda 8,31t por la derivada de b con respecto a t. B. ¿Cuál es la derivada de una función constante? Acá no Cero. aparece. Claro, acá estoy derivando un número, porque para t eso es un número. Si fuera la derivada de b con respecto a b,
me daría 1. Pero de b con respecto a t da 0. Entonces, menos 8,31 por t por 0. Obviamente todo este término se anula, pero vamos a ponerle acá también. Colores. Esa derivada es este 8,31 y esto es el 0. Bueno, y ahora sí, solamente queda acomodar la expresión, pues ya derivamos todo. 8,31b nos queda el numerador, porque esto es 0 sobre b cuadrado. Y si simplifico b con 1 de los b cuadrado, me queda 8,31 sobre b. Entonces, pueden hacer todo esto, pero también pueden hacer esto. ¿Sí? Y va a ser más sencillo. Bueno. Eso. Es simplemente practicar un poco, no más que eso. Después, cuando las vuelvan a agarrar mañana o en estos días, van a ver que todo esto se ve mucho más claro y van saliendo más fácilmente. Pero al principio aparecen todo este tipo de confusiones. Bueno, ¿cómo queda esta? Lo voy a reescribir con la otra notación que es más linda. Es 8,31t sobre b. Y todo esto derivado con respecto a b. Entonces, acá, ¿qué regla usamos? A mí se me ocurrió, no sé si está bien, pasar multiplicando b a la menos 1 y usar la regla de la potencia. No sé si está bien. Perfecto. O sea, acá pueden o usar la regla del cociente, que en este caso estaría como un poco más justificado que en el caso anterior. Lo pueden pensar como un cociente. O si no, eso también es un poco más sencillo. Primero, reescribir la expresión. O sea, antes de derivar, acá voy a seguir dejando, después dejo este símbolo como diciendo, bueno, después derivo. Primero reescribo el campo, ¿sí? Como 8,31t, y ese b lo paso al numerador. Y entonces, cuando derivo con respecto a b, me queda 8,31t, que es todo constante para b, por la derivada de b a la menos 1. Menos 1 por b a la menos 2 sería. Voy a achicar un poco la letra. También tengan cuidado ahí cuando derivan ese b a la menos 1 de no poner b a la 0 o de no poner logaritmo de b. Cuidados, simplemente. Bien, y ahí está. Lo pueden dejar escrito así. O podríamos poner el menos adelante. O sea, acá ya está derivado. Ahí ya termina la actividad. Pero también podemos expresarlo así con el b en el denominador. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Por ahora bien. Sí, por ahora bien, profe. Bueno.
Bueno, Sería, Eli dice, perdón, ¿sería lo sí, mismo, profe, escribirla como menos 8,31t sobre b al cuadrado que escribirla como menos 8,31t por b a la menos 2? o sea, sí, Claro, como como, sí, poner este menos adelante y no cambiar eso, sí, 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 sí. Y listo. también podrían poner este menos 8,31 afuera. Tienen muchas posibilidades. Bueno, y Eli se los dejo, así ya. Pasamos al problema. Pero, bueno, habrán visto eso, que no es difícil derivar parcialmente, solo tienen que practicarlo un poquito. Bueno, vamos a ver ahora entonces el problema. El problema del día de la fecha. Se los comento porque se los redacté muy brevemente. La idea no era como escribir un enunciado súper largo, sino como algo breve y más que nada charlarlo. Bueno, el enunciado es este nomás. Se trabaja con un molde de gas contenido en un recipiente con un pistón móvil. El gas se halla a una temperatura de 300 Kelvin y ocupa un volumen de 20 litros y se le somete a los siguientes experimentos. Bueno, esto que ven acá, este dibujito tan lindo, es algo que lo van a ver, de vuelta se van a acordar de mí, lo van a ver bastante en fisicoquímica. Cuando empiecen a trabajar en fisicoquímica, que van a trabajar bastante con los gases ideales y con sus variables, presión, temperatura, volumen, y van a estar un buen rato con eso. Van a aparecer muchos así como experimentos, algunos experimentos y otras cuestiones más como modelos teóricos, en los que van a tener esto como un gas ideal contenido en un recipiente y con un pistón móvil, y un pistón es como eso, como, imagínense que tienen como, esto está visto como del costado, imagínense como si tuvieran como el termo como el recipiente y le ponen como algo que tiene el mismo, como un disco, ¿sí? Que tiene como el mismo diámetro y que lo tapa y que se puede desplazar. Vendría a ser algo así. Y ese pistón móvil lo que permite es que yo al moverlo puedo variar el volumen de ese gas. Sí, acuérdense que el gas ocupa todo el volumen que tiene disponible. También, eso también va a influir en la presión. Y la temperatura es otra variable que en la que puedo jugar. Si yo ese recipiente tiene un intercambio de temperatura con el exterior y lo pongo en un ambiente a tal temperatura constante, podré trabajar con la temperatura de ese gas. Entonces acá vamos simplemente a jugar un poco con eso, ¿sí? Con un gas que está en ese recipiente y al que podemos modificarle presión, temperatura y o volumen. Y seguimos trabajando con un molde de gas para no complicarnos la vida. Bueno, entonces, antes de ver cada uno de los experimentos, yo acá dejé para que veamos las características, no, perdón, las condiciones con las que estamos trabajando, ¿sí? Que es una temperatura de 300 Kelvin y un volumen de 20 litros. Y acá ya, para tener más lugar para trabajar, vamos a anotar esos datos que los vamos a usar. Y, o sea, hasta acá, ¿alguna duda de esto que les dije de los gases, del pistón? Bien. Bueno, entonces veamos el primer experimento
Y las preguntas, que de vuelta son preguntas como más abiertas, como para jugar un poco. En el primer caso se coloca, ¿sí?, el recipiente que tiene el gas en un ambiente a 350 Kelvin, manteniendo el pistón en una posición fija. Y entonces primero pregunta cómo se modificará cada una de las variables a medida que transcurra el experimento. Bien, primero, ¿cuáles son las variables que vamos a tener para el gas? Temperatura Y volumen. y el volumen, que bueno, va a ser una constante en este caso. Bien. Y no está explicitado acá, pero también vamos a tener La presión. la presión. ¿Sí? Podríamos incluir, o sea, si queremos tener en cuenta todo, pensando en la ecuación de los gases, P por B igual a nRT, podríamos hasta incluir el número de moles, que en este caso, digamos, va a ser constante E igual a 1. Pero con lo que interesa más que nada acá es jugar un poco con estas tres. Bien, entonces, lo de volumen ya, Coti, lo dijiste recién. En este experimento, el pistón va a quedar fijo, entonces el volumen no se va a modificar, ¿sí? Y va a ser constante e igual a 20 litros. Ahí ya tenemos una de las tres variables, ya sabemos qué le pasa. Bien, ¿qué me pueden decir de las otras? Es una primera pregunta así, ¿cómo se dice? Como para arrancar, como bastante cualitativo todo. ¿Qué va a pasar con la temperatura? La temperatura también debería ser constante porque pone que se va a mantener a 350 K. Pero la Pero temperatura estás- no está en 300 Kelvin, Claro. ¿son? O sea, aumentaría. Claro, varía la temperatura. Claro, o sea, la temperatura va a ser constante, se supone, en algún momento, porque va a llegar a 350 Kelvin, esperaría, si la termodinámica se cumple, como en la casa de los Simpsons. Pero inicialmente es de 300 Kelvin, ¿sí? Entonces esperaríamos que aumente. Bien, ¿y qué pasará con la presión? No es tan sencilla esta pregunta ya. O sea, ¿de dónde podemos ver qué pasa con la presión? De la La ley de los ecuación. gases, Exacto, o sea, vamos a usar, va a aparecer P acá. por B, N por Exacto, esa ecuación, acuérdense que les relaciona las variables y si suponemos que tenemos una cantidad de moles de gas fija, las otras tres son interdependientes. O sea, si fijo 2, la otra se me va a fijar. O si sé cómo se comportan dos, ya sé cómo se va a comportar la tercera. Bien, entonces la ecuación de los gases era P por B igual a, como veníamos trabajando con las unidades de siempre, de la vez pasada, P por B igual a 8,31 T. Bien, y de la ecuación podemos ver qué pasa. O sea, si suponemos que B es constante y que la temperatura aumenta. Y vemos que son directamente proporcional con la presión. Entonces, si aumenta la temperatura, la presión va a aumentar. Bárbaro, hermoso. Están uno a cada lado, digamos, igual. Entonces, B va a ser una constante. Si queremos verlo más claro, podríamos expresarlo así, ¿no? 8,31B como una gran constante, porque B vale 20. Acá un poco. Y entonces acá vemos que P y T son directamente proporcionales. Perfecto. Bien, entonces la presión va a aumentar también.
¿sí? A medida que aumente la temperatura. Bien, genial. Con eso, para esta primera parte, como esta cuestión más cualitativa, de saber si las variables se van a modificar, o sea, si se van a mantener iguales o van a aumentar o disminuir, genial. Bueno, y ahora veamos esto. ¿Cuál será la razón de cambio de la presión con respecto a la temperatura al comenzar la experiencia? Tendríamos que derivar. Bien, o sea, nos aparece acá perfecto, la razón de cambio, ¿sí? Y esto vimos al principio que íbamos a ver, ¿no? Cada una de las interpretaciones. Y esto que aparece acá, digamos, nos está pidiendo la razón de cambio de la presión con respecto a T. Vamos a ir escribiendo algunas cositas para llegar a eso. Y aparece algo que va a ser importante a la hora de usar las derivadas parciales. Fíjense que antes, cuando estuvimos hallando las leyes de las derivadas parciales, cuando derivábamos con respecto a una variable, la otra la suponíamos como una constante. Eso, digamos, es una de las características de las derivadas parciales, y es que una de las variables queda constante cuando derivo con respecto de la otra. Entonces, para poder usar una derivada parcial, o mejor dicho, cuando yo uso una derivada parcial, eso lo estoy asumiendo y tiene que ser así. Entonces, yo acá, para usar una derivada parcial, en este caso de P con respecto a T, lo que necesito es que la otra variable sea constante. ¿Sí? Si no, sería una derivada en la que varían las dos cosas. Bueno, ¿cuál es la otra variable acá? Volumen. Volumen. Y vimos que la constante es igual a 20 litros. Entonces, está todo bien. Vamos a poder usar la derivada parcial. Bien, ahora, esto, digamos, de las tres variables, en realidad, para yo hablar de que derivo P, o sea, si yo digo que derivo P con respecto a T y B se mantiene constante, acá ya estoy como asumiendo algo que no lo escribimos, pero es que, o sea, ¿qué campo es el que voy a derivar? Porque como que ya hablamos de derivada parcial y no hablamos de ningún campo escalar todavía. La presión con las variables temperatura y volumen. Bien, o sea, el campo escalar que lo generamos, ¿sí? Así como la vez pasada habíamos, a partir de la ecuación de los gases, no sé si se acuerdan que habíamos generado un campo que era volumen en función de presión y temperatura, despejando el volumen. Acá, despejando la presión, lo que tenemos es un campo escalar cuya variable dependiente es la presión y variables independientes son volumen y temperatura. Entonces acá tendríamos, sí, nuestro campo escalar que depende de T y de B. ¿Sí? Entonces ahora, teniendo esto escrito, se ve todo, o sea, ya lo vimos recién, pero se ve un poco más claro, ¿no? Que este es mi campo escalar y lo que estoy haciendo es hallar la razón de cambio, lo que voy a hacer, la razón de cambio de P con respecto a T, que es una de las variables, manteniendo la otra constante. Entonces, eso, teniendo en cuenta todas esas condiciones, es una derivada parcial. Bien, y a ver, y así como antes habíamos escrito, ¿dónde era? Acá. No, acá. Cuando arrancamos, ¿se acuerdan que tuvimos que hacer una derivada en un punto y les pedí que primero que escribamos qué era lo que teníamos que obtener? Bueno, acá les pido exactamente lo mismo. Escriban, antes de decírmelo, escríbanlo.
¿Qué es lo que necesitamos obtener acá? O sea, ¿qué vamos a calcular para hacer esto? No me lo digan, escríbanlo completo. Completo. Es poquito, pero escríbanlo. ¿Cómo escribirían la razón de cambio de la presión con respecto a la temperatura al comenzar la experiencia? Bien, ¿llegaron a algo? Deberían haber llegado a algo como esto. O sea, a lo que queremos llegar a calcular es lo siguiente. ¿Les quedó así? Sí, sí. Pues sería la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura. Y al comenzar la experiencia, lo que tenemos que ver son las condiciones que tenemos en ese momento, ¿sí? La temperatura inicial, que era de 300 Kelvin, y el volumen, que era de 20 litros. Bien, y entonces acá, igual que antes, primero hallamos esa derivada parcial, sí, que la derivada parcial con respecto a t es la que hicimos antes. ¿Sí? Con respecto a t nos queda 8,31 sobre b. Y entonces, esto lo voy a poner abajo, no, acá al costado. Esta es la ley de la derivada parcial, cuando la reemplazo en este valor de temperatura y volumen. Fíjense que la derivada parcial no depende de la temperatura, únicamente depende del volumen. Y me quedaría 8,31 sobre este volumen, que es 20. $0,415. Bueno. Pregunta. ¿Qué unidades tiene ese número? Acuérdense que en el problema teníamos la temperatura en Kelvin, el volumen en Atmósfera. litros. Atmósfera. Sí, en realidad sí, o sea, con las unidades que veníamos trabajando, la presión la estábamos midiendo en kilopascales. ¿Se acuerdan que las unidades de presión o sea, en lo que se veía, digamos, las unidades eran que en este número de la ley de los gases? Si R vale 8,31, la presión está en kilopascales, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Entonces, ¿qué unidades tendrá ese numerito? Kilopascal. Kilopascales. Bien. ¿Y cómo
interpretarían este valor? O mejor, voy a volver un segundo a la primera diapositiva. ¿Se acuerdan que las derivadas, sea cual sea, son el límite de un cociente? Entonces, en ese cociente yo tengo el delta de variable dependiente sobre el delta de variable independiente, que por lo que vimos recién, en los campos escalares, yo podría suponer que si mantengo, por ejemplo, una de las variables constantes, voy a hacer el delta de variable dependiente sobre el delta de la otra variable, de la que estoy derivando. Entonces, Sobre litros. si yo acá estoy derivando la presión con respecto a la temperatura, esto en realidad sería el límite de un cociente donde hago un delta de presión, que va a estar en unidades de kilopascales, sobre un delta de temperatura, que va a estar en Kelvin, manteniendo el volumen constante. O sea, el volumen no cambia. Entonces, las unidades que voy a tener acá, al igual que en funciones escalares, ¿sí? Las unidades de la derivada son las unidades de la variable dependiente de la función sobre unidades de la variable independiente, en este caso de la variable con respecto a la cual derivo. Sobre Kelvin. Entonces, Exacto, entonces esto va a estar en kilopascales sobre Kelvin. Profe, ¿puede explicar por qué? Eh, Otra vez, perdón. sí. O sea, no, lo podríamos hacer por definición, pero medio que no tiene mucho sentido. Voy a copiar esto en esta diapo, así lo vemos acá mismo. O sea, antes en las derivadas direccionales, sí, al principio vimos que en campos escalares las derivadas, eso, es un límite de un delta de variables independientes en general, pero las parciales es este límite cuando solamente una de las variables cambia. ¿Sí? Si yo pienso, por ejemplo, en una derivada parcial con respecto a x, lo que hago acá es hacer un delta x que tiende a 0, porque mi valor de y lo fijé. Entonces, sí, esta sería como la derivada respecto a x de un campo escalar, donde mi y la mantuve constante. Ahora, esta definición, que es análoga a las derivadas de funciones escalares, el resultado que me dé esto va a ser un número, y las unidades de ese número van a ser las unidades de mi función f, sobre las unidades de mi variable independiente respecto a la cual derivo. Entonces, si yo tengo una derivada parcial, va a ser unidad del campo que estoy derivando sobre la unidad de la variable independiente respecto a la cual derivo. Es como que, en mi caso, vamos a poner ahora letras del problema, la derivada parcial de p con respecto a t sería el límite cuando un delta t tiende a 0 de un delta de presión, que depende de temperatura y volumen, con respecto a la temperatura, y manteniendo el volumen constante. Entonces, este cociente, del cual después hago el límite, es un delta medido en kilopascales sobre un delta medido en Kelvin. Entonces, el cociente de las unidades queda kilopascales sobre Kelvin. Ya está. Gracias, profe. Entonces, eso fíjense que siempre... A ver, esto es súper importante porque las unidades les ayudan mucho a interpretar el resultado mucho más fácil. Y fíjense que ponerle las unidades a una derivada es re fácil. Si hago esta derivada es unidades de P sobre unidades de T. Y siempre es así. Unidad de la dependiente sobre la independiente respecto a la cual derivo.
Bien, y la interpretación de esto que obtuve acá es muy parecida a la de las funciones escalares. O sea, ¿cómo interpretarían esto, este resultado de esta derivada, si hubiesen derivado una función que sea de presión respecto a temperatura? La presión aumenta a razón de 0,41 kilopascales sobre Kelvin. Ahora vamos a ver. La presión aumenta a razón de 0,4155 kilopascales. Sí, por grado Kelvin. Y fíjense que hasta ahí, o sea, esto sería como la interpretación de la derivada, de una derivada de una función escalar, si esto fuera una función escalar. Lo único que tenemos que agregarle a esta interpretación, Con un volumen de 20 litros. claro, es que este resultado lo obtuvimos para un volumen de 20 litros. Fíjense que este número apareció acá después de dividir por 20, que era ese volumen. Si hubiese sido otro el volumen, hubiese sido otro el número. Entonces, esto es lo único que tenemos que agregar, básicamente. A razón de 0,4155 kilopascales por grado Kelvin, manteniendo un volumen constante de 20 litros. Bueno, ¿qué tal la interpretación física de una derivada parcial? ¿Qué le genera? ¿Entienden? Sí, o sea, al principio costó entenderlo, pero ahora creo que ya me quedó bastante claro. Bien, es muy parecido a las funciones escalares, solamente eso, es el cambio de la variable dependiente con respecto a una de las independientes, manteniendo la otra constante. Eso es como lo importante. O sea, en ese sentido, cuando yo mantengo una constante, de hecho, fíjense que si lo hacemos acá, si yo acá le diera, que esto lo habrán visto en la teoría, y ayer con Ancho seguramente lo vieron así, si yo mi campo escalar, antes de derivar, le doy el valor a b igual a 20, y me queda 8,31 sobre 20 por t, lo que hago ahí es generar una función escalar que solamente depende de t, y la podría derivar, y me daría, o sea, llegaría al mismo valor, como que ahí lo primero que hago es igualar a 20 y generar la función escalar, y después derivar eso, y ya en esa derivada que hago, a ver, lo voy a hacer porque estoy hablando en el aire, y es bastante rápido de hacer. Lo que quiero decir es esto. Que yo podría hacer P en T y reemplazar B por 20, que ya esta cuentita me da 0,4155 por T. Y esto, fíjense que es una función escalar. O sea, si la pienso, de hecho la puedo escribir como P en función de T. Como que ahí, cuando dice constante AB, me queda una función escalar. Y entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Ni siquiera tengo que decir respecto a t porque ya es una función escalar. La derivada de esto es simplemente 0,4155. Bien, y entonces, cuando valorizo esta derivada,
en 300, bueno, me queda constante, me da 0,4155, pero, bueno, acá me faltó agregar algo, ahora lo agregamos. Pero fíjense, esta derivada, ¿qué quiere decir? Que cuando estoy a una temperatura de 300 Kelvin, la derivada de la presión con respecto a la temperatura es de 0,4155. Y acá ya está como asumido, pero desde antes, que el volumen es de 20 litros, pues ya lo fijé antes y ya generé una función escalar donde ese volumen dejó de ser variable. Entonces, en ese sentido, la derivada parcial sería como algo parecido a hacer esto, a fijar una de las variables como constante y derivar con respecto a la otra. Bueno, acá faltó agregar una cosita que era justamente esto, de que estoy partiendo de una condición de 300 Kelvin. Sí, o sea, la presión va a aumentar a esta razón, manteniendo un volumen constante de 20 litros, o sea, dice que eso no va a cambiar, pero me importa cuál es, a partir de qué temperatura estoy modificando, porque podría pasar, no en este caso, pero podría pasar que si parto de 320 Kelvin, en ese momento la razón de cambio fuera distinta. Entonces, cuando la temperatura es de 300 Kelvin, manteniendo un volumen constante de 20 litros. Bueno, hasta acá bien. ¿Les armé un poco de lío con esto último o va? No, por mí se va comprendiendo. Bien, entonces, ¿cuál será la razón de cambio? Esto ya lo acabamos de ver, ¿sí? Va a ser de 0,4155 kilopascales por Kelvin. ¿Y qué va a pasar a medida que transcurra la experiencia? O sea, ya vimos que la temperatura va a ir aumentando, el volumen se mantiene constante y la presión también va a ir aumentando. Ahora, ¿qué va a pasar con esa razón de cambio? ¿Qué les parece? ¿Va a aumentar? Bien, veamos dónde lo veríamos. O sea, la razón de cambio, ahora, acá aparece, digamos, como la diferencia entre que para responder esto, lo que tuvimos que hacer fue calcular la derivada parcial en las condiciones iniciales y eso me dio un número que le interpreté. Ahora, esta pregunta es más como decir, bueno, a medida que transcurre la experiencia, como qué le va a pasar a esa razón de cambio. Va a ir cambiando ese valor. Y a medida de ese valor va a ir cambiando. Bueno, ¿y cómo va a ir cambiando? ¿Cómo lo podemos ver? ¿La ecuación? Derivada. Bien, la derivada parcial, o sea, la ley de la derivada parcial. Acá podemos ver cuánto va a valer y cómo va a ir modificándose a medida que pasa la experiencia. Perfecto. Ahora, fíjense que la expresión que nos quedó para la derivada parcial con respecto a la temperatura es 8,31 sobre el volumen. O sea, en nuestro caso en particular, el volumen no está variando, es 20. Entonces, nuestra derivada parcial... Se va a mantener. Exacto. O sea que, lo que quiere decir, ojo, acá no aparece el factor tiempo. Es simplemente presión con respecto a la temperatura. Claro, yo estaba mirando la otra ecuación, entonces como que estaba multiplicado por t y dije, si te aumenta
No, este T es temperatura, pero lo que voy es Claro. que no piensen como que en el experimento la velocidad se mantiene constante con respecto al tiempo, sino que es de la presión con respecto a la temperatura. Quiere decir que, sin importar si la temperatura es 300, o 310, o 325, o lo que sea, un cambio de un Kelvin, un aumento de un Kelvin, me va a dar un aumento aproximado de 0,4155 kilopascales. ¿Sí? Bien, entonces acá sería como eso, como ya sí, ver qué pasa con mi derivada en el problema, que acá B vale 20, entonces esto me queda 0,4155 kilopascales sobre Kelvin, como antes, solamente acá no valorice T, la G variable. Y acá, de esta ley, puedo ver que la temperatura, que la razón de cambio se mantendrá constante. Bueno. Después acomodo un poco las diapos cuando se las subo. Bien, el ítem B es un poco para trabajar de manera similar, pero al revés. O sea, derivando con respecto a el volumen en vez de la temperatura. Si llegamos, quizás se les quede más para verlo a ustedes, más que nada por lo siguiente. Fíjense, lo que nos está pidiendo es, o sea, lo que nos pidió la actividad, lo que les pedí yo en realidad, pues lo escribí yo, ya lo hicimos. Lo que sí quiero que hagamos es ver un poco en GeoGebra. O sea, más allá de que no lo pide acá, quiero que veamos un poco la cuestión geométrica, sobre todo para que puedan relacionar ambos mundos. Y para que puedan relacionar no porque sí, sino porque les puede resultar útil a ustedes. Entonces, quiero que veamos un poquito acá cómo trabajar en GeoGebra con estas cosas. Bueno, la idea sería, lo que me interesaría que veamos es dónde yo veo esta derivada parcial que calculé. O sea, qué interpretación le puedo dar geométricamente si la veo en un gráfico con una recta tangente. Entonces, primero voy a graficar este campo, 8,31 T sobre B. Y voy a usar igual variables x, y, porque si no después, cuando quiero hacer intersecciones y demás, GeoGebra hace cosas raras. Pero sería 8,31, que voy a poner un punto, T, que le voy a llamar X, sobre B, que le voy a llamar Y. Entonces fíjense qué lindo este campo escalar. Después, cuestiones. Acá está la gráfica en todo su dominio. Un comando que les puede ser útil, porque hay veces cuando grafican campos en GeoGebra, nada, son medios complicados de ver o lo que sea. Y entonces, por ejemplo, acá, si se fijan, tanto la temperatura como el volumen tienen que ser variables positivas. Así que vamos a trabajar en el primer cuadrante. Tanto X como Y serían positivas. Entonces eso, pueden graficar campos con dominios acotados.
Y no sé si ya habíamos visto con ustedes usar la función si para dar una condición. Por ejemplo, yo pongo si y le doy una condición a x. Genial. Bien, ahora, si yo quiero acá, yo creo que voy a hacer es poner primero el dominio. O estas condiciones, que tanto x como y sean positivas. Entonces, para ingresar eso, lo que tienen que poner es x mayor o igual que 0. Y tienen que usar un i, que eso lo pueden escribir de esta manera. A ver si acá abajo, capaz que abajo les aparece. Bien, pueden usar este simbolito, el piquito, que es un i, que básicamente les va a ser útil si trabajan más con campos, porque si tienen varias condiciones que darle a su dominio, las pueden ingresar así, una a continuación de la otra usando el i. Entonces, sería x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, coma, y la, o sea, esta sería la condición, y después sería como lo que, entonces, que acá iría la ley del campo. Como yo ya lo definí, le pongo directamente P. Y entonces ahí están los dos, voy a sacar el otro, dejo solamente el del dominio acotado. Y acá tendríamos, sí, la gráfica de mi campo escalar en ese tramo. Acuérdense que muchas veces en campos van a tener que acomodar la cuestión de escalas y demás. Eso manteniendo Shift apretado pueden desplazarse sobre el plano y acomodarlo como ustedes quieran. Yo acá lo voy a arrinconar ahí. Total, no necesito ver los otros cuadrantes. Y pueden modificar sobre los ejes la escala, como dependiendo que quieran ver. Bueno, me quedó bastante inentendible. Ah, no, ahí va. Bien. Eso es cuestión de ir jugando y probando qué vista les queda más cómoda. Bien, fíjense que es un campo bastante raro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las trazas antes de hablar de la interpretación geométrica. Acá, a ver cómo lo escribí. Ok. Acá X, que es el eje rojo, sería temperatura y el verde sería volumen. Temperatura acá, volumen acá. Entonces, lo que estamos haciendo es derivar con respecto a T, que era el eje rojo. Entonces, en esa derivada parcial, cuando yo derivo con respecto al eje X, a T, la otra variable me va a quedar constante. Entonces, ¿qué significaría en este caso mantener constante y? O sea, ¿cómo podría marcar eso? No sé si se entendió la pregunta. Como si fuera una traza. Con un plano. Darle un valor ahí igual. Exacto, o sea, mi i acá va a ser constante igual a 20, entonces yo acá tengo esto marcado sobre la curva, sobre la superficie que me lo hace solo GeoGebra. Es como que si varío los valores de t o de x y le doy siempre el mismo valor a i igual a 20, me voy a mover sobre esta curvita. Bien, esa curva es la traza, es una traza porque es la intersección de mi superficie con un plano paralelo al xz en este caso, y igual a 20. Entonces eso lo podemos marcar. Y igual a 20, y con la función interseca podemos ver la traza. Intersecamos el campo P
y el plano igual a 20 que GeoGebra se llama F. Bueno, y entonces fíjense que cuando calculamos la derivada parcial, o sea, acá tenemos la traza únicamente. La derivada parcial sería ahora ver la razón de cambio que yo tengo manteniendo y igual a 20 y variando x. O sea, tendría que ver qué pasa cuando aumento x, que si se fijan acá, x aumenta hacia la izquierda. Bien. ¿Y qué les parece? ¿Tiene sentido lo que obtuvimos? Lo que obtuvimos era que la derivada parcial era constante. Tiene sentido porque es una recta. Exacto. O sea, acá la traza en sí es una recta, un segmento de recta, y entonces la derivada parcial me va a tener que dar un número. Y fíjense que habíamos visto también que, vuelvo acá, cuando calculamos este número que nos daba, digamos, como b valía 20, reemplazamos 20 acá, pero si hubiésemos reemplazado por otro valor de b, o sea, si hubiésemos trabajado a otro volumen constante, hubiésemos obtenido otro resultado constante. Y fíjense que en la gráfica eso también se ve, o sea, a medida que, no sé cómo conviene verlo, pero con un deslizador quizás. A ver. Pero bueno, fíjense que a medida que varía en el valor de volumen, o sea, me borró todo, que le dan, ahí voy. Ahora sí. A medida que le van dando distintos valores a el volumen constante, les quedan rectas cuya pendiente se va modificando. Pero siempre, si fijan un cierto, le va a quedar una traza y esa derivada les va a dar una constante que va a ser la pendiente de esa recta que tengan ahí. Bien. Bueno, eso más que nada quería ahí como mostrarles como de que de vuelta para trabajar acá con GeoGebra y con las trazas está bueno porque lo pueden relacionar bastante, ¿sí? Con todo el tema de las derivadas parciales. O sea, lo que es la traza en sí es la curva sobre la cual pueden interpretar la recta tangente. Acá, bueno, justo la traza es una recta, pero si esto fuera una traza no recta, la derivada parcial en ese punto va a ser la pendiente de la recta tangente que yo tenga ahí. De hecho, fíjense, ya que estamos, vamos a ver si lo tengo. Sí. Ahí tomé un plano con un X fijo. Fíjense cómo les quedan las trazas. ¿Qué les parece que son esas trazas? ¿Qué impresión les da? No sé si es muy sencillo de verlo, simplemente con la gráfica. Exponenciales o logaritmos. Exponenciales o logaritmos. Puede ser. Sí, en realidad es una curva, pobrecita, puede ser muchas cosas. Bueno, ¿y cómo podemos saber cómo son esas trazas? Bueno, se ve que tenemos una ley. Sí, fijar el número en X y despejar Y. Exacto. Ya me confundí bien con las variables, pero creo que sí. Sí, volvemos acá. Sería
ahora tendríamos que trabajar aún, veníamos trabajando variando la temperatura, ahora sería variando el volumen. Entonces, fíjense que si yo en la ley, ni siquiera hay que despejar, si en la ley pienso que tengo una temperatura fija, que sería en este caso un X fijo, me va a quedar un número sobre B. O sea, esa ley es la ley de una homográfica, y por lo tanto, la gráfica que me va a, o sea, todas las trazas me van a quedar ramas de hipérbola. Así como también podría haber visto acá sencillamente que si fijaba B, me quedaba numerito por T, entonces las otras trazas que vimos que eran rectas, con pendiente 8,31 sobre B, y ordenada al origen igual a C. Bueno, como les prometí, vamos a cortar a las -10. Me queda un minuto para charlar el B. O sea, se lo pueden hacer tranquis por su cuenta y lo podemos charlar en alguna consulta o lo que sea, porque es como similar a lo anterior. Háganlo así como a conciencia. Veamos como simplemente para estar de acuerdo en esto, así no arrancan para cualquier lado. ¿Qué pasa con las variables? En este otro experimento, lo que dice es que se desplaza lentamente el pistón hacia la derecha hasta un volumen final de 40 litros en un ambiente termoestatizado a 300 Kelvin. O sea, Y ahora al revés, la que sube es el volumen, la que está estable es la temperatura. Bien, la temperatura se mantiene porque inicialmente está a 300 y se mantiene a 300. Perfecto. Y la presión disminuye. Bien, el volumen, si corremos el pistón hacia la derecha, el volumen aumenta hasta 40 litros. Y en este caso, si partimos de esta expresión, allá, vemos que a medida que el volumen aumenta, la presión disminuye, perfecto, porque son inversamente proporcionales. Bien, y la pregunta es la misma, o sea, ¿cuál es la razón de cambio de la presión con respecto al volumen al comenzar la experiencia? Y a medida que transcurra, entonces la idea es acá también que trabajen e interpreten la derivada parcial, que acá cuando deriven les va a quedarse una derivada parcial que sí va a depender de ambas variables, pero eso, no es nada loco, simplemente algo para que puedan trabajar un poco con este otro caso. Y también, si quieren jugar con GeoGebra, bienvenido. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y las actividades. Dejé el desafío. Esto se va a ir. Les había dejado como un desafío, pero un desafío sujeto de la actividad anterior, la que les quedó curvas de nivel, pero estaba sujeto a charlar algunas cosas. Se va. Tienen la 8, la 9, la 10, la 13 y la primera autoevaluación. La 8 y 9 y 10 son de derivadas parciales, y ya la 3 y la autoevaluación son problemitas o cosas más de toda la primera parte. Dominio, curvas de nivel y derivadas parciales, que sería la primera parte de campos, ¿sí? Que es lo que entra en el parcial también.
Así que bueno, una duda. Yo ahora después cuando termine quizás mañana, no sé si hoy, les subo el Power y también ahí tienen la resolución de lo que les había quedado de tarea del problema anterior. Bueno, voy a pausar la grabación.